Simplemente nada, deciros que mucha suerte, desearos mucha suerte y que vaya bien. Cualquier cosa estamos por aquí, ¿vale? Y ya está. Y al toro, como dicen. Muy bien. ¿Hay algún botón del pánico o algo así que podamos apretar? Todavía no, todavía no. Apagón del lunes. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada El olivar se mueve de la innovación a la práctica. El olivar español es un sector clave en nuestro panorama agroalimentario. Es un sector que exporta y lo tiene todo. Lo tiene todo porque exporta, pero a la vez abastece un mercado interior tradicional. Tenemos olivares de secano y de regadío, tenemos aceituna de mesa y tenemos aceite de oliva. Tenemos olivares tradicionales y olivares ultramodernizados, pero sí hay una cosa que une a todo eso, es la necesidad de innovar permanentemente para seguir estando en la referencia, en la punta de lanza de la economía agroalimentaria española. Hoy en día contamos con muchos proyectos de innovación y aquí queremos reflejar 3 de ellos que tienen como clave la transferencia de esa innovación al sector. Estos tres proyectos cuentan, como no puede ser de otra forma, con 3 personas que están trabajando en ellos que nos van a explicar qué es lo que aportan estos programas al sector y que van a aportar en los próximos años cuando se desarrollen y se implementen sobre el tejido productor. Nos acompañan esta tarde José Antonio, buenas tardes a los 3. Nos acompañan a mi derecha en la cámara, nos acompaña José Antonio Martínez. José Antonio es ingeniero industrial por la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? Hola, Jesús y mis demás compañeros. Muy buenas. De rojo y por debajo en la imagen está Joaquín María Fernández. Joaquín es ingeniero agrónomo y es director de I+D de Irdotech Consulting. Muy buenas, Joaquín. Hola, buenas tardes. Encantado. Y finalmente, pero bueno, por ello menos importante, como dicen los británicos, está Daniel Lara. Daniel es gerente de la SAT Albarizas. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Y entonces, bueno, ellos 3 nos expondrán 3 modelos, 3 proyectos, como decía, entre transferencia de innovación al sector para hacer el olivar mucho más rentable, productivo, con diferentes vertientes que nos contarán. Vamos a empezar, si os parece, con José Antonio. José Antonio, tu proyecto, el que representas, se llama Olique. Y aquí leo, porque el título es largo, mejora económica y ecológica del proceso de cocción de la aceituna de mesa. Agrosec. Olique es de... No, me he equivocado, sí, perdón, Agrosec. Uso de sus productos agrícolas para fabricación de desecantes en industria agroalimentaria. Disculpa. Desecantes es un tema muy curioso porque es industria agroalimentaria y es utilizar su producto del olivar para esos desecantes. Cuéntanos, ¿cómo surgió Agrosec? Pues mira, Agrosec nace desde una línea de investigación bastante experiencia ya dentro de la Universidad de Córdoba, en el grupo RATE, donde ya se han dedicado muchos años al estudio de sistemas de secante y otros sistemas de intercambio de calor y masa.
Y pues la idea principal de este proyecto es aplicar este conocimiento al sector del olivar, ¿no? Con el objetivo de darle una revalorización a un subproducto del olivo como son los restos de poda del olivo. Y lo que se quiere conseguir y lo que se ha estado trabajando en este proyecto pues es la fabricación de sistemas de secante para dar solución a otros problemas de la industria agroalimentaria, como es la fabricación de sistemas de secante a partir de estos restos de poda de olivo. Y pues dentro de este proyecto están, aparte de la Universidad de Córdoba, otros socios como son Citoliva, CTMed, Smart Material y Colorín. Como has dicho, este proyecto se titula como uso de subproductos agrícolas para la fabricación aditiva de sistemas de secante destinados a deshumidificación de aire en salas limpias. Yo por parte de la Universidad de Córdoba, junto a mis compañeros Francisco, Pablo y Manuel, pues enfrentamos con este proyecto, junto a los socios, una problemática como son qué hacer con estos restos de poda de olivo. Pues por dar algunos datos, este residuo agrícola, pues según la primera estrategia andaluza para el sector de olivar, genera unas 3-4 millones de toneladas anuales. Y hasta hace poco, donde se solía quemar estos restos de poda, ya prohibido, menos en ciertas ocasiones, pues generaba más de 500 millones de toneladas de CO2 anuales solamente en Jaén. Junto a otro problema que es en el sector agroalimentario la acumulación de agua y humedad en estas industrias, que pues trae problemas como la corrosión de maquinaria, posibles caídas al mismo nivel o cosas como el disconfort y condiciones de salubridad e higiene dentro de estas salas. Este proyecto, pues, una de sus principales enfoques es en los sistemas de secante. ¿Cómo podemos remover esta humedad que se encuentra en las industrias agroalimentarias? Pues, por un lado tenemos los sistemas convencionales, ¿no? Que son sistemas que pues, difieren de los de secante en que usan ciclos de compresión de vapor para deshumidificar el aire. Y pues esto, aparte de baterías de condensación y evaporadoras, y los sistemas de secante, debido a sus propiedades intrínsecas, pues absorben la humedad del ambiente. El uso de estos sistemas de secante o sistemas híbridos con sistemas convencionales pues puede diferenciar el control de temperatura y humedad, lo que se traduce en un aumento de eficiencia. Una vez introducido el tema, pues pasamos al objetivo que ha perseguido AgroSeis. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo, mediante una técnica novedosa como es la impresión 3D, de sistemas de secante de alta eficiencia, compacidad y bajo coste, fabricados a partir de restos de poda de olivo. Durante este proyecto pues, hemos perseguido objetivos como el desarrollo de un material compuesto con poda de olivo, el diseño, la fabricación y la implantación de un sistema de secante en una industria agroalimentaria, y una parte importante también del proyecto es el desarrollo de una monitorización y control en tiempo real que permite la optimización del proceso. Como he dicho, partimos de una materia prima que es un resto de poda de olivo que vamos a revalorizar fabricando unos filamentos para impresión 3D formados por esta poda de olivo y implementándolo a partir de un sistema de secante en una industria cárnica. Para la fabricación de estos sistemas, pues se ha usado una matriz polimérica de un polímero biodegradable bastante usado en la impresión 3D, como es el PLA, y se han fabricado a partir del socio Smart Material, ha proporcionado unos filamentos con hasta un 30% de poda de olivo en forma de filamento. A partir de aquí hemos usado técnicas de impresión 3D en la Universidad de Córdoba para fabricar estos equipos que conocemos como ruedas de secante. Como vemos aquí, se ha pasado el diseño a la fabricación con una precisión y una repetibilidad bastante buena. Y si alguien quiere saber más sobre
la evaluación de estos equipos, pues incluso hemos publicado un artículo en la revista Building and Environment. ¿Y cómo funciona esta rueda de secante para retener la humedad? Pues tenemos aquí la explicación de lo que sería una rueda de secante, donde por un lado el aire del interior de la sala pasa por la rueda y, como hemos dicho, los restos de poda de olivo tienen propiedades intrínsecas que absorben humedad en el ambiente. Por tanto, simplemente pasando este aire por la rueda vamos a remover la humedad del ambiente. Este aire pues se calienta porque la otra parte de la rueda de secante necesita una activación térmica, que simplemente es aire que pasamos del exterior por una batería de calor para regenerar la rueda. ¿Qué significa regenerar una rueda? Pues simplemente quitarle la humedad que ha absorbido. Esto hace que esta rueda de secante funcione durante ciclos sin necesitar de prácticamente casi ningún mantenimiento. Además, se ha incorporado un intercambiador de calor, lo que hace que este aire de interior de la sala no aumente casi nada su temperatura, porque se recupera ese aporte de calor térmico para así reducir el aporte que tenemos que darle a este aire exterior, lo que hace que aumenta bastante la eficiencia del equipo. Y también, pues, con el sistema de monitorización hemos evaluado varios parámetros que nos indican la eficiencia del equipo durante 5 meses, un periodo estacional bastante largo. Y aquí, para que veáis físicamente el equipo, aquí tenemos las instalaciones de Colorín, en la industria cárnica, donde ya tenemos el equipo con la acometida instalado, y lo que veis es los tubos de impulsión. Además de también, como comenté, una parte importante, la monitorización en tiempo real del equipo, que nos permite un control de la sala para evaluar si este equipo que hemos llevado a cabo pues cómo es el impacto de este equipo. Bien, pues aquí vemos simplemente una gráfica de un análisis diario, que esto lo que nos indica es la capacidad del equipo frente a la humedad que suele tener tanto exterior como interior la industria cárnica, y esto simplemente nos indica aquí que el equipo es versátil frente a los distintos cambios que hay en la humedad, tanto a un aumento de humedad, estas barras azules representan este aumento de humedad, de retención de humedad, y también cuando se consigue una humedad estable, pues el equipo también se ajusta a las necesidades que se han impuesto. Por tanto, consumirá menos energía. Llevado esto a un estudio durante varios meses, ¿qué nos indica? Pues que el equipo tiene una eficacia bastante alta, removiendo de media 30 kilos de vapor de agua al día. Bastante bueno el equipo. Y si nos fijamos en el consumo, que es algo que le importa bastante a la industria, pues vemos que inicialmente el equipo tiene un consumo solamente de 28 kilovatios hora al día, pero en la fase inicial el consumo es mayor, ya que, como vamos a ver ahora, la industria se encontraba con bastante humedad en su sala, pero a partir del primer mes este consumo empieza a decaer, ya que se ha alcanzado unas condiciones de humedad que teníamos impuesta como set point. Por tanto, se reduce a partir del primer mes, encontramos una reducción de 10 kilovatios hora al día, casi la mitad de consumo a partir del segundo mes de funcionamiento. Y esto pues se ve reflejado en una comparativa tras esta aplicación de cómo estaba la sala antes de la implementación del equipo a, como podemos ver, la sala después de una de las monitorizaciones del equipo, incluso teniendo paredes donde hay cámaras frigoríficas a menos 19 grados, lo que hace que condense la humedad en el aire. Y bueno, esto es un poco lo que ha sido el proyecto durante todas sus etapas, donde pues se le ha dado una revalorización a estos restos de la poda de olivo para un desarrollo de filamento de impresión 3D, para una fabricación de sistemas de secante que se han impreso mediante una tecnología novedosa como es la impresión 3D,
y aparte se ha llevado un control y una monitorización en tiempo real de este sistema, lo que hace que se optimice su operatividad. Y pues como punto importante podemos resaltar el rendimiento energético de este equipo, donde solo se consume 28 kilovatios hora al día al principio de la operación y una remoción de humedad de 30 kilogramos de agua al día, lo que supone pues la solución a este problema que nos trasladaba la industria agroalimentaria, esta industria cárnica, de humedades en suelo, corrosión de equipo, las pinturas de suelo pues las tenían que cambiar eventualmente porque se levantaban por la alta humedad que se da en estas industrias de curado de jamón. Y bueno, por último, un agradecimiento a la participación de todos los socios, Citoliva, Setemed, Smart Material y Corolín, y la financiación por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Y esto es un poco todo lo que ha sido el proyecto. Perfecto. José Antonio, no sé si se me ve la cámara ahora. Sí. Quería hacer una pregunta a José Antonio. No sé si puedo poner la edición con las 4 caras. Porque sí que quería que luego los que estéis viendo en directo la tertulia, la jornada, podéis preguntar en el chat de YouTube diferentes preguntas que puedan surgir posteriormente. Y una única pregunta, José Antonio. Si tuvieras que destacar una o dos propiedades de estos desecantes en base a economía circular, por decirlo así, a sus productos del sector, frente a los desecantes tradicionales, ¿qué destacarías? Un par de... respecto a sistemas tradicionales, pues tenemos lo que tú has dicho, uno de los principales componentes de este proyecto es el aporte a la economía circular. Estamos recogiendo lo que se considera un residuo que tradicionalmente se ha quemado en la industria agrícola y le estamos dando una revalorización casi a coste cero, digamos, porque de pasar de un residuo pasamos a tener un subproducto para la fabricación de un nuevo elemento, además de la innovación que esto trae, pues también le estamos dando partida, estamos removiendo este residuo y además pues obtenemos lo que es un elemento de alta eficiencia, de muy bajo coste y pues también puedo decir que esta industria cárnica está muy contenta con el funcionamiento de estos equipos, como habéis podido ver en el antes y el después de la aplicación. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues y pasamos ahora del agrosec, de un subproducto, algo muy de industria agroalimentaria, pasamos a innovación en el campo, a innovación ya más sobre el olivar, ¿no? Para esto contamos con la presentación de Joaquín. Joaquín nos va a hablar de Samiro. Samiro es el proyecto que aquí tengo apuntado, espero no equivocarme ahora, la gestión que controla la gestión del riego y la fitosanitaria del olivar mediante monitorización inteligente. Explícanos un poco más, si quieres, Joaquín, primero, quiénes sois las entidades que desarrolláis este proyecto y brevemente, pues, qué es lo que supone y tu presentación cuando consideres. Sí, en principio, en efecto, como comentas, cambiamos un poco de tercio. El objetivo que teníamos en la anterior presentación sobre la cadena de producción y la industria de transformación agraria, ahora nuestro foco son ya los propios agricultores. Lo que queremos plantear con ellos es... un segundo... Es básicamente aportar soluciones de monitorización inteligente para el cultivo basados en distintas tecnologías, en principio Internet de las Cosas, Big Data o inteligencia artificial, para optimizar determinados procedimientos agronómicos, con el foco en el tema del riego y la gestión fitosanitaria. Lo que queremos plantear con el proyecto es, por tanto, una infraestructura, un hardware que instalamos en las instalaciones, en las explotaciones,
y que con ellos podemos construir sistemas de apoyo a la decisión para que los agricultores tomen una serie de decisiones en sus tareas agronómicas basadas en datos, basadas en criterios objetivos y en un cierto conocimiento científico y sobre todo en el aporte de una cantidad de sensores que cada vez permean más la explotación agraria y en concreto también del olivo. Lo que hacemos en el proyecto, participan distintas tipologías de entidades. Por ejemplo, está Citoliva como centro tecnológico que aporta un conocimiento funcional sobre agronomía fundamental para el proyecto. Estamos nosotros, IRDTEC, una pequeña consultora de temas de gestión de la I+D con el foco en agricultura inteligente. Está la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, que es clave también para el acceso a las explotaciones individuales del sector. Y finalmente, dos empresas TIC que luego veremos su participación concreta porque sí que nos interesa que dentro del proyecto existan estas distintas capacidades tecnológicas en el ámbito de Big Data, en el ámbito de la inteligencia artificial, de forma que puedan aportar unos conocimientos específicos en cada caso. En última instancia, los objetivos son, por una parte, triples. Son obtener un espectro de sensores que sean capaces de dar una información sobre el contexto de cultivo suficientemente exhaustivo, informando sobre la propia planta, las condiciones del suelo o las condiciones atmosféricas generales. Todo ello, ser capaz de integrarlo dentro de una estructura Big Data que sea un repositorio suficientemente eficiente y, finalmente, todas estas capacidades analíticas, en cuanto que sean capaces de construir modelos, tanto predictivos como puramente descriptivos, con los que apoyar al propio agricultor. Eso nos marca dentro del proyecto una definición de diferentes sensores en los que trabajamos. Luego ya haremos una pequeña referencia no solamente a los sensores de proximidad de Internet de las Cosas que instalas en la propia explotación, sino también el recurso a sensores remotos, con información de satélite, información de drones y, por otra parte, también una potente carga de datos administrativos que permiten alimentar los futuros modelos en cuanto a mecanismos de predicción. En el caso del olivar, bueno, el olivar es un sector nacional, pero en el ámbito andaluz la gestión de la práctica agronómica está también muy favorecida por la existencia de redes públicas de información fenológica, información meteorológica, etc. Entonces, toda esa información de sensores es la que incorpora el proyecto. Una vez que se plantean las correspondientes fuentes de datos, lo importante también es ser capaz de almacenarlas de una forma eficiente dentro de una infraestructura realmente apropiada. Entonces, intentamos que ese punto común en el que confluyen las informaciones de múltiple naturaleza, definiendo los procedimientos correspondientes de captura, transformación y alimentación, nos permitan generar ese Big Data que luego subdividimos en función de determinados ámbitos agronómicos o ámbitos geográficos o ámbitos funcionales para poder construir lo que es el siguiente elemento y que es el que se convierte a las herramientas en módulos inteligentes, porque le aporta esa capacidad a través de Machine Learning, inteligencia artificial, la obtención de modelos predictivos en distintos ámbitos. El foco
como dice el título del proyecto, están la gestión del agua, la gestión del riego y el ámbito fitosanitario, pero son infraestructuras que nos permiten también hacer predicciones sobre producción de cosecha, comportamientos de fitopatologías, momento óptimo de cosecha, un amplio abanico de opciones funcionales con las que trabajar. Y finalmente todo eso convertirlo en un sistema de apoyo a la decisión, un DSS, que ayude a los agricultores de una forma sencilla a tomar decisiones claves sobre lo que es la propia gestión agronómica. Entonces, para conseguir eso, y dado que se trata de un grupo operativo, tenemos una serie de elementos metodológicos a los que nos vamos ajustando. En principio hay una fase documental en la que realizamos inicialmente una revisión de literatura científica que nos ha permitido definir el estado del arte dentro de este dominio, de aplicaciones apoyadas en inteligencia artificial y en IoT para la gestión de determinados ámbitos agronómicos. El siguiente punto, que luego entramos un poco en mayor nivel de detalle, es el elemento clave de identificar de verdad las necesidades de los usuarios. El punto 1 de revisión de literatura científica nos da el ámbito general, pero luego tenemos que bajar al detalle de cuáles son las necesidades que tienen las explotaciones del olivar en distintos ámbitos de Andalucía. Finalmente, con estos dos inputs ya estamos en condiciones de hacer una definición de los requerimientos del sistema, en los que se van a detallar las características tanto tecnológicas como funcionales. Entramos en un poco más de detalle en el tema de la identificación de las necesidades. Aquí hemos realizado una encuesta de aproximadamente 100 explotaciones del olivar, que, como comentabas antes, Jesús, el sector del olivar es un sector inmenso y muy diverso. Entonces, ese muestreo ha intentado recoger distintas tipologías, buscando tanto explotaciones de sierra como de campiña, explotaciones de cultivo tradicional y de cultivo intensivo, por supuesto secano, regadíos, y con una distribución que marca inicialmente este pequeño gráfico, en el que están fundamentalmente en las provincias, sobre el eje del Guadalquivir, pero también con otras presencias. Y a esas explotaciones lo que les preguntamos una serie de cuestiones estructuradas en 6 grandes bloques en las que se definen las características del propietario, la explotación, sus estructuras de coste, pero también elementos claves sobre su conocimiento de determinados aspectos tecnológicos, su voluntad de acceder a esas tecnologías y cuáles son los elementos que fundamentalmente marcan su decisión de adoptarlo o no adoptarlo. Ha sido un trabajo especialmente interesante realizado por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias y en el que hemos visto una muestra que no es demasiado distinta de lo que es la globalidad de las explotaciones del olivar en Andalucía y identificando una serie de características básicas sobre qué es lo que marca su decisión de realmente invertir en innovación e invertir en estas soluciones de monitorización inteligente. Tras esa primera fase documental pasamos a la fase experimental, en que lo que hacemos es un diseño de la red de los sensores. A continuación la desplegamos en una serie de explotaciones y vamos diseñando los distintos componentes. El repositorio Big Data, la librería de algoritmia con una estadística básica y una estadística avanzada y los modelos predictivos. Desarrollamos también los componentes de diseminación del conocimiento e integramos todos esos elementos informáticos dentro de un prototipo. Y con ese prototipo estamos monitorizando a lo largo del año agrícola el comportamiento de ese contexto de cultivo.
cómo está la planta, cómo está el suelo, cuáles son las condiciones atmosféricas. Y finalmente procedemos a la evaluación. En concreto, de estos elementos de la fase experimental, revisamos el primero, el del diseño de la red, por el interés de subrayar cómo combinamos los sensores in situ en el que nos dan información sobre el suelo, sobre la planta, sobre elementos atmosféricos de la atmósfera que toma el propio sensor, la propia estación, y luego cómo eso, a través de la referencia geográfica de la X y la Y de ese punto, podemos extrapolar datos de información meteorológica procedente de un amplio espectro de proveedores internacionales de información atmosférica y meteorológica, y luego contando con la información de Copernicus, la iniciativa europea de observación desde el espacio, en el que contamos también con una serie de elementos de parámetros indicativos que nos ayudan a hacer todo el elemento de predicción y análisis. A continuación, lo que hacemos es el despliegue. Básicamente, en cuanto a cuantificaciones, la encuesta de información la realizamos a 100 explotaciones de olivar y instalamos este tipo de elementos por ahora en 10 explotaciones de prueba, en las que colocamos una diferencia de sensores porque intentamos que también esta muestra de explotaciones sea representativa. Haya también olivar de campiña, olivar de montaña, secano, regadío, intensivo, tradicional, y sobre esas hacemos la instalación, recurriendo también a la información administrativa que nos aporta, y hemos realizado en cada una de ellas los correspondientes análisis de suelo que nos van a permitir obtener determinados parámetros que necesitamos en los análisis para temas de capacidad de campo, punto de marchitamiento, etc. De forma que finalmente en estas explotaciones es donde colocamos toda la sensórica, tanto de proximidad como remota, y son estas las que están alimentando el Big Data y los modelos analíticos. Finalmente, volviendo a la metodología, la tercera fase es la redacción de los informes. Esto es un poco los elementos básicos con los que nos exige la propia estructura de un grupo operativo, con constantes informes de evaluación sobre los resultados que estamos obteniendo, y finalmente una fase de divulgación en la que inicialmente construimos las correspondientes herramientas de divulgación del proyecto y luego ya pasamos al desarrollo de las mismas. El desarrollo implica, podéis acceder a la página web correspondiente del proyecto. Se está constantemente dando información en redes sobre los distintos eventos, distintos resultados que está obteniendo el proyecto. Se crean contenidos digitales específicos, hay también una serie de notas de prensa y también la presencia, la redundancia, en eventos presenciales, en las que estamos presentando un poco las características del proyecto. Y esa es un poco los elementos claves que queríamos presentar. Como comentábamos al principio, la solución es una solución pensada ya no como el anterior proyecto para la industria de transformación agraria, sino exclusivamente para los propios agricultores, para el punto de la producción dentro del sector. Y creo que eso era básicamente lo fundamental. Sí, Joaquín, me parece además, acorde con lo que hemos comentado al principio, no hablamos del olivar, hablamos de los olivares, porque
hay mucha heterogeneidad, como decíamos, de modelos, ¿no? ¿Encontráis posibilidades o diferencias significativas en la implementación de Samiro entre un olivar tradicional y un olivar superintensivo? ¿Creéis que es igual de factible aplicar el modelo o es más difícil en el tradicional por su estructura organizativa? ¿Cómo lo veis? Claro, es un poco uno de los primeros aprendizajes, porque a menudo tenemos otra serie de proyectos de innovaciones tecnológicas para productores de olivar que son fundamentalmente explotaciones de intensivo o superintensivo. Y ahí el interés por adoptar esas soluciones es inmediato, es eficiente y es completo. Pero desafortunadamente eso no es la mayoría del sector. Y el sector, en líneas generales, es mayoritariamente tradicional, con un porcentaje elevado de secano. Entonces, la innovación tecnológica no puede dejar atrás a ese tipo de agricultores. Entonces, por eso y para ellos es para lo que planteamos este tipo de soluciones, en las que escogemos un hardware, una serie de sensores que puedan ser, por así decir, multipropósito. Nosotros utilizamos esa cadena para hacer una predicción sobre la gestión del agua, pero también puede servir para otro tipo de tratamiento y para otro tipo de prácticas agronómicas sobre la misma base. Porque sí que hemos visto que la tendencia a la adopción tecnológica en el sector, en el perfil más tradicional del productor de olivar, es relativamente media, no tan avanzada como pueden ser en el sector intensivo, lo cual no es ninguna sorpresa, pero la cuestión es establecer instrumentos que se adecúen también a esas características. Perfecto. Bueno, y vamos a la tercera presentación, la de Daniel. El proyecto de Daniel, como decíamos al principio, se llama Olique, y si en las anteriores hemos hablado de industria agroalimentaria, aplicaciones del olivar a la industria agroalimentaria, el de José Antonio, el de Joaquín, hablábamos de implementación sobre el olivar, tecnología sobre el olivar. En este caso es tecnología sobre la industria de la aceituna de mesa. El proyecto Olique es mejora económica y ecológica del proceso de cocción de aceituna de mesa. Cuéntanos un poco, Daniel, el proyecto, quiénes lo conformáis y qué objetivos tiene. Ahí estás muteado, creo. No debe. A ver ahora. ¿Estoy? ¿Me oís? Sí, estás. Ahora sí. Vale. Bueno, el proyecto Olive lo conformamos SAT Albariza, ¿vale? Somos una cooperativa del sur de Córdoba, de Lucena, Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, CTMED como centro tecnológico y Keiter Technologies, que es el que nos ha ayudado a desarrollar la tecnología que nos ayuda a atacar la última de las fases del proyecto Olive, ¿no? Lo importante que nosotros hemos querido atacar con este proyecto es la mejora de los procesos de cocción y, en nuestro caso, de preparación de aceitunas verdes de mesa, ¿vale? Porque la actividad que nosotros tenemos aquí en la industria nuestra, ¿vale? Y todo viene a raíz del consumo intensivo de agua que se necesita para estos productos, ¿no? Nosotros, en la industria del aderezo de aceituna verde, se consume alrededor, ¿vale?, de unos 3 litros de agua por kilo de aceituna producido, ¿vale? La fase de mayor consumo de agua es en la de cocido, porque tenemos que darle como 3 lavados a la aceituna, ¿vale? Entonces nosotros
Un fermentador, por poneros un poco en conocimiento, un fermentador suele ser de unos 10.000 kilos de aceituna, al cual hay que añadirle 7.000 litros de líquido de gobierno, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Por norma general, la industria utiliza 7.000 litros de hidróxido sódico diluido cada 10.000 kilos y lo rechaza como un vertido y lo acumula en esas grandes balsas que podemos ver alrededor de cualquier población que tenga cierta actividad de aceituna de mesa, ¿no? Posterior al cocido, tenemos un lavado con agua con otros 7.000 litros que van de nuevo a vertido, y posteriormente a eso tenemos otros 7.000 litros de salmuera con la que nosotros fermentamos la aceituna, que en los casos de los envasadores también deben deshacerse de ellos, ¿vale? Solo en el proceso de cocción y fermentación estamos tirando alrededor de 2,1-2,2 litros por kilo de aceituna procesada, lo cual nos parece ya una barbaridad y nos hemos ido dando cuenta conforme han venido años de sequía. El proyecto lo que ataca principalmente, ¿vale?, son el proceso de cocido, ¿vale? Se ha hecho un seguimiento también de las fermentaciones para aprobar la modificación que se ha hecho en el proceso de cocido, que no ha sido otro, sino que hemos realizado un estudio previo y posterior a los tratamientos físico-químicos, ¿vale?, necesarios aplicados al agua de lavado de la aceituna verde después del cocido para su posterior reutilización. Después se ha hecho un seguimiento de las fermentaciones. Hemos tenido que acudir y recibir soporte del Instituto de la Grasa, de forma que, bueno, nos ha ayudado en una segunda campaña a mejorar este tratamiento. Por otra parte, la siguiente etapa de reutilización son en los procesos de clasificado y deshuesado, rodajado o relleno, ¿vale?, en la cual nosotros hemos implementado un sistema de gestión del agua que hemos conseguido pasar de un consumo de 25.000 litros semana a 3.000 litros semana. Y porque al final hay algunas fases en las que no se puede controlar pequeñas pérdidas de agua. Por último, el residuo que ya no podíamos de ninguna forma gestionar, ya residuos de agua de lavado o de suelos o incluso agua de lluvia, hemos diseñado un equipo de deshumectación de aire para absorber el agua de las balsas sin necesidad de estas, ¿vale? Ahora más adelante os lo explico. Se hizo un informe como referencia para sentar las bases y la toma de decisiones. Se analizaron variables críticas como la composición de las aguas de lavado tras el proceso de cocido, la composición de las salmueras resultantes del proceso de deshuesado y rodajado y la gestión de residuos y soluciones de la actualidad, ¿vale? Tras una primera campaña que empezamos con el tema de atacar el problema del cocido con la reutilización de esas aguas, nos vimos obligados a colaborar con el Instituto de la Grasa, que nos presentó una solución que ellos veían factible, en la cual nosotros el agua de cocido de la aceituna la hemos pasado por resinas cromatográficas y resinas de intercambio iónico, las cuales me han eliminado inhibidores de fermentación, que es lo que me estaba dando problemas en el estudio durante el primer año. Hemos realizado distintos niveles de extracción de estos inhibidores de fermentaciones con salmueras propias. Nosotros, el Instituto de la Grasa ha recibido nuestras salmueras y nos las ha vuelto a enviar, de forma que nosotros hemos podido llevar un seguimiento de fermentación este año
con estas nuevas salmueras tratadas. Los resultados han sido muy satisfactorios. La aceituna está fermentando como se esperaba, tanto en la prueba de la extracción del 50% de los inhibidores y la extracción del 88% de estos inhibidores. Y esto se traduce en que si nosotros llevamos, ponemos números de mi empresa, nosotros más o menos procesamos unos 3 millones de kilos. Estamos hablando de que los 0,7 litros por kilo que nosotros estamos utilizando para el lavado de esa aceituna, lo estaríamos reduciendo, ¿vale? Lo estaríamos eliminando como vertido, puesto que le estaríamos dando un segundo uso como salmuera de fermentación, ¿vale? Eso, junto con la reutilización de la salmuera de cocido, con el líquido de gobierno para cocer la aceituna, que esa tecnología la llevamos nosotros aplicando 26 años, nosotros conseguimos que el proceso de cocido y fermentación pase de consumir 2,1 litros de agua por kilo de aceituna, pase a consumir exclusivamente 0,7, 0,8 litros de agua por kilo de aceituna. Una reducción que en 3 millones de kilos, que nosotros somos una empresa pequeña, pero a nivel de industria que se está hablando de alrededor de 600, 700 millones de kilos, los números ya son otro tema, ¿no? Lleva otro carácter ecológico. Bueno, el proceso consta de lo siguiente. Nosotros las aguas de lavado de esa aceituna ya cocida las hemos neutralizado para darle un pH correcto de acuerdo a una salmuera de fermentación, y se le ha añadido un porcentaje de sal también adecuado para que esa fermentación se lleve a cabo, y se han utilizado como salmueras de fermentación, ¿vale? Algunas se han hecho sin pasar por los filtros de inhibidores, otras se han hecho por las que se han reducido al 50% y las que se han reducido al 12% de los inhibidores, extrayendo hasta el 88%. En cuanto al proceso de huesado y rodajado, como os comentaba antes, nosotros hemos podido reducir el consumo desde los 25.000 litros semana a los 3.000 litros semana, simplemente utilizando tecnología que ya existe, como es la ultrafiltración y la ultravioleta, ¿vale? La ultravioleta para desinfectar y poder mantener la salmuera en correcto estado de conservación, ¿vale? Nosotros, de esa forma, nosotros podemos reutilizar las mismas aguas de proceso donde nosotros transportamos la aceituna, porque la aceituna se debe de transportar siempre en su mismo medio, en un medio líquido, para que no pierda calidad y cualidades. Hemos conseguido estar reutilizando constantemente, semana tras semana, estos líquidos, cuando antes teníamos que todos los viernes, sábados, final de la jornada, debíamos de tirar estos líquidos, ¿no? Por lo tanto, nos supone un ahorro todavía mayor en este gasto de agua, ¿no? Esta sería una pequeña plantita piloto que nosotros tenemos instaladas. Se le están buscando unas membranas con mayor efectividad. Nosotros, en la foto de la derecha, se puede ver que la salmuera ultrafiltrada, que sería el bote de la izquierda, se pierde la turbidez. Es una salmuera que mantiene su color, por lo tanto se podría utilizar incluso para fermentaciones del próximo año, pero le estamos quitando esa turbidez y esa materia orgánica y sólido en suspensión, que son los que nos pueden provocar esa descomposición del líquido y que pasará a estar en un mal estado y si era difícil su conservación. En el último de los procesos de este proyecto, que es es una de las etapas que más nos está costando el hecho de conseguir un grado de funcionamiento ideal,
junto con la empresa Cater Technology, hemos diseñado un equipo de deshumectación, el cual coge el aire, o su funcionamiento es transformar el aire o modificarlo para que se convierta en una esponja, ¿vale? Nosotros hemos conseguido con esta máquina bajar la temperatura del aire ambiente a unos 8 o 10 grados, dependiendo de la temperatura exterior, con un 8% de humedad, y hemos conseguido impulsar ese aire a 85 grados. Ese aire hemos probado y seguimos probando distintos métodos de aplicación de ese aire seco, caliente, en las aguas de vertido, de forma que nosotros consigamos ese flujo de aire, consigamos tenerlo a una temperatura lo más alta posible, cerca de los 70 a 75 grados, y con una humedad cerca del 99%. Actualmente, con una máquina que tiene un consumo de alrededor de unos 4 kilovatios, estamos consiguiendo extraer de las balsas alrededor de 73 gramos por kilo de aire. Nosotros con esta máquina estamos moviendo unos 3.600 metros cúbicos de aire a la hora, lo que nos provoca una evaporación de estas balsas o de estos residuos de alrededor de 2,5 millones de litros al año, trabajando 24 horas, 365 días al año. ¿Esto qué evitaría o cuál es el objetivo de esto? Eliminar las balsas de evaporación que están distribuidas por todo el olivar, por toda la campiña o por todo yo creo que casi por todo el mundo, ¿no? Porque no es solo la industria del olivar la que precisa de este tipo de balsas, sino que casi toda la industria de agroalimentación necesita tener un sitio donde gestionar esos vertidos, ingestionables muchas veces. ¿Qué conseguimos nosotros con este proyecto? Nosotros conseguimos acumular agua en mucho menos superficie, puesto que podemos disponer de depósitos en altura, y conseguimos reducir el vertido si no recuerdo mal, creo que era en torno del 1,3%, que sería el residuo seco. Estamos a espera de hacer o de llevar la evaporación de una gran cantidad de litros de este vertido para valorizar estos residuos, este residuo seco, ya que la idea, y seguramente sean los datos que nos encontremos, puede ser un producto muy bueno, aunque tenga un grado alto de sal, pero puede ser un producto muy bueno para mezclarlo con otros abonos naturales, como pueden ser estiércol o otro tipo de abonos sólidos, con lo cual podríamos nosotros, además de reducir el vertido, conseguir que lo poco que quedara de vertido fuese un subproducto valorable. Como explicaba antes, la DTS, que es la máquina en cuestión, funciona con un ciclo de compresión y expansión de refrigerante, de forma que genera un punto frío y un punto caliente. El punto frío nos hace movernos en el diagrama ciclométrico de forma que la capacidad de absorción de agua del aire se reduzca, condensando el excedente y posteriormente calentando ese aire para darle una capacidad de absorción mucho mayor. El funcionamiento de la citada, de la DTS cambia mucho dependiendo de dependiendo de la temperatura exterior, porque el problema se nos presenta con esta tecnología es que los ciclos térmicos trabajan a unas temperaturas muy bajas y pueden provocar, en algunos casos de temperatura baja y humedad alta, congelaciones en la batería. Entonces,
estamos también desarrollando dentro del mismo prototipo la posibilidad de incluir solamente resistencias eléctricas para sustituir el consumo del compresor. ¿Vale? El proceso de deshumectación que ya os lo he explicado para que más o menos, yo sé que José Antonio lo tiene bastante claro por su proyecto y poco más. Este sería el proyecto. Nosotros lo estamos probando in situ aquí en Albarizas, como os comentaba. Voy a poner la primera diapositiva. Nosotros estamos probando este proyecto in situ. Estamos muy contentos con las primeras etapas del proyecto, puesto que supone un ahorro ecológico, un ahorro de agua y un ahorro económico importante. Actualmente estamos desarrollando los informes económicos para valorar y cuantificar exactamente ese ahorro. Sabemos muy bien, como decía Joaquín, que este sector es bastante tradicional y es bastante complejo aportarle ideas nuevas y soluciones nuevas, puesto que, bueno, es bastante reacio al cambio, pero bueno, yo creo que al final también el cambio generacional y la introducción de gente nueva en este sector, yo creo que va a facilitar la implantación de todas las innovaciones que estamos intentando llevar las distintas empresas. Y ya por último, el tema de la evaporación, pues estamos dando las últimas pinceladas. Nosotros, el equipo está desarrollado conjuntamente entre Keiter y Albarizas. Estamos haciendo lo posible por que trabaje igual que un gemelo tecnológico que nos desarrolló CTM, de forma que nosotros seamos capaces de implementar esta solución en las cientos de industrias que hay solo en Andalucía y que tienen graves problemas de almacenamiento de vertido. Entonces, esto sería el proyecto. A día de hoy estamos bastante contentos y bueno, estamos a la espera de valorizar y echarle números a lo que verdaderamente podemos llegar a ahorrar tanto en agua como a nivel económico para la industria de la aceituna de mesa. Una pregunta, Daniel. ¿Tú crees que, aparte de lo que es el ahorro económico del proceso, como decías, del ahorro de agua, sería factible a un medio y largo plazo que hubiera aceitunas etiquetadas como con bajo consumo en agua? ¿Tú lo ves? Imagínatelo en un envase que pudieran etiquetarlo. Seguro que sí. Yo creo que el mundo lleva esa dirección. Nosotros tenemos clientes que nos están exigiendo continuamente cambios en dirección a lo ecológico, a lo verde, ¿no? Y yo estoy seguro. De hecho, tengo un caso que no es exactamente por temas ecológicos, pero sí por un tema de condiciones naturales de la aceituna. Tengo un caso de un cliente que su argumento de venta es que las aceitunas que él compra en Albarizas son fermentadas y tratadas de forma natural y tradicional, solo que obviamente aplicado en la industria. Pero yo creo que eso va a ser un hito a seguir, porque puede ser, yo te hablo siempre a nivel también un poco comercial, ¿vale? Porque por mi posición en la empresa pues tengo que buscar las dos cosas, no solo la innovación, sino también la ventaja comercial. Y creo que igual que ahora se está promoviendo el producto cooperativo, seguro que a futuro pues habrá productos, aceitunas o lo que sea producto responsable con el agua o ecológicamente responsable con el consumo de agua. Seguro que sí, no tengo duda. Perfecto. No sé si mis compañeros, si hay alguna pregunta de los que estáis siguiendo el evento online. Luego, los que no podéis seguirlo online, esto se queda grabado en el canal YouTube del Grupo Editorial Agrícola y saldrá en redes sociales, en nuestra página web, saldrán diferentes menciones y de ahí podréis acceder a esta charla, ¿no?
pero los que estéis ahora mismo al otro lado en directo, tenéis la posibilidad de hacerle preguntas a José Antonio, a Joaquín, a Daniel. Animaos. Y antes de eso, para calentar un poco, os hago una pregunta a los tres yo, a ver qué me decís. ¿Veis al sector motivado por adaptar tecnología porque lo asocien con una rentabilidad suya a medio y largo plazo? ¿O el sector en general es más reticente y mira más el cortoplacismo y el ahorro a corto y no ve la inversión en el medio? ¿Qué opinión tenéis desde vuestra realidad diaria? A mí me digo, si quieres hablo yo, que estoy en un punto intermedio entre José Antonio y Joaquín. Yo creo que a nivel industria, a nivel cooperativa, a nivel agroalimentación, industria agroalimentaria, creo que se busca mucho la innovación, siempre buscando cosas, yo creo que más lógicas y más coherentes, ¿no? Rendimiento económico a lo mejor medio plazo, medio largo, dependiendo de las inversiones. Pero creo que Joaquín lo tiene un poco más complicado cuando dice de atacar directamente al agricultor. Yo creo que el agricultor es mucho más cortoplacista porque, bueno, entiendo que tiene una posición complicada, depende de muchos factores externos para tener o no tener cosecha y ellos no se pueden permitir o creen que no se pueden permitir tener o hacer inversiones que no vayan a recuperar ese mismo año. Entonces, esa es mi opinión, que trabajo con bastantes agricultores, pero bueno, aquí cada uno es un poco experto en su ámbito y yo creo que Joaquín puede comentar su experiencia y José Antonio la suya. Claro, sí, completamente de acuerdo con el planteamiento general de Daniel, pero de nuevo repetimos la observación previa. El sector es suficientemente diverso como para que haya variaciones. El agricultor de olivar intensivo tiene las motivaciones específicas y habituales de la rentabilidad. Va a adoptar una nueva tecnología o un nuevo proceso si hay una garantía de ventaja económica. En el caso del agricultor tradicional, de secano, etcétera, bueno, curiosamente es mucho más reticente, lo cual no es curioso, pero sí la paradoja es que a veces le mueve el miedo. Y, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de gestión de fitopatologías, gestión de plagas, gestión de pestes, ahí es mucho más activo a la hora de adoptar soluciones. Mientras que en otros temas que mejoran su rendimiento, mejoran su productividad, no lo ve tan claro, porque es perfectamente consciente de ver los peros. Pero sí, como de costumbre, como consumidores, a menudo el miedo es un poco lo que nos puede motivar. Y el tema de gestión de riesgos y fitopatologías, eso es decisivo. Eso, algo que amenaza de forma tan determinante tu cosecha, ahí sí que te lanzas a las nuevas soluciones. Bueno, yo por mi parte voy a volver a resaltar lo que ha dicho Daniel sobre las nuevas generaciones que están abrazando pues estos nuevos aportes, nuevas tecnologías, innovación, como queramos llamarlo, pero conozco y tengo muchas amistades que trabajan en el sector agrícola, en el sector agroalimentario y están abrazando cada vez más estas nuevas soluciones. Es verdad que, como comentáis, pues, pueden ser un poco reticentes por esta visión un poco cortoplacista, ¿no? Porque son la realidad o las condiciones que tienen, pero sí es verdad que cuando se presentan soluciones tecnológicas innovadoras y con garantías de retorno, pues sí es verdad que sí se quiere este paso o esta innovación. Perfecto. Luego hay otro tema que también no me mandan preguntas, entonces la gente es tímida a la hora de preguntar. Otra pregunta que me gustaría haceros es el típico tópico de que la investigación, la universidad,
los investigadores estén muy alejados del territorio y la realidad de empresas, del sector agrario, de la industria agroalimentaria. Proyectos como los que estéis inmersos desmienten esto. ¿Qué les diríais a esa gente que la universidad, que los centros de investigación están alejados de la realidad? Bueno, ¿Quién dice eso? Queremos nombres. No, aquí se dice el pecado, pero no el pecador, ya sabes. Pero es un hecho característico que siempre, que quizá cuesta mucho limpiar imagen. Hace años sí que había mucha más desvinculación de la investigación con la realidad productiva. Hoy en día no. Pero vosotros trabajáis en diversos proyectos de investigación que se hacen realidad, muchos de ellos. Entonces, ¿qué les diríais a esa gente que aún duda de que de que estáis trabajando sobre innovación real que hace rentable sus explotaciones y sus industrias? Bueno, hay muchísimos ejemplos de proyectos que no es que se estén llevando a cabo, sino que ya se han llevado a cabo. Yo, como parte de la universidad, pues os puedo dar fe de ello. Allí en la Universidad de Córdoba hemos tenido el proyecto de Cool, también un proyecto donde hemos instalado en la misma Universidad de Córdoba y en otros centros, no solo en España, sino en la Unión Europea. Hemos instalado varias tecnologías concurrentes renovables, fotovoltaica, termosolar, y es decir, ya se han implantado estas tecnologías. No es algo que puede que vaya a funcionar o puede que no, sino que ya estamos demostrando y ya se han llevado a cabo proyectos muy innovadores, como son estos que te he comentado y otros que estamos llevando a cabo. Sí, yo por mi parte les recomendaría que simplemente entraran en las web de estas universidades, echaran un vistazo al tipo de proyectos en el que se está trabajando. Yo además sí quiero ser un poco parcial respecto a la universidad en la que está José Antonio, porque sí que me parece que en el ámbito agrario y en particular en el tema del olivar, la Universidad de Córdoba es un referente. Es un referente además a nivel internacional. La propia universidad es campus de excelencia europeo, está dentro del ranking de Shanghái de las 50 facultades de agronomía mejores del mundo. Y para dar más credibilidad a esta afirmación diré que no es mi alma mater, que yo estudié agrónomos en la Politécnica de Madrid, pero sí la implicación que tiene la Universidad de Córdoba y algunas otras universidades andaluzas con el sector es impresionante. Sí, yo creo que la gente, muchas veces se opinan cosas sin tener pleno conocimiento de ellas, ¿no? Entonces, caemos en ese error, pero yo creo que la industria están en una constante necesidad de mejora, que yo creo que el mejor punto de apoyo son las universidades que tienen disposición para ello, ¿no? Entonces, yo desde la propia industria tengo conocimiento y hago, yo he empezado ahora con este tipo de proyectos de investigación. Yo soy relativamente nuevo en el sector, yo vengo del sector aeronáutico y me estoy adentrando ahora en el tema de la investigación en este sector, ¿no? Yo creo que además de ser necesario, hay la predisposición y hay un trabajo detrás, tanto de universidades como de empresas en campo, para garantizar esa mejora continua. Perfecto. Y un último atraco, si me permitís, porque ya llevamos hora y casi 10 minutos. Sí me gustaría, es un pequeño ejercicio de síntesis que hago últimamente siempre, y es que pudierais decirme en una palabra, como mucho dos, ¿cuál creéis que será el futuro de la innovación en el sector del olivar y del aceite de oliva a medio y largo plazo? ¿Con qué palabras quedaríais, o dos palabras, si queréis, para definir el futuro de la innovación en el sector del aceite de oliva, de la olivar y aceite de oliva?
Una Por mi palabra parte que... diría eficiencia. Eficiencia. Yo te diría agua. También está muy bien. Creo que es clave. Toca a los dos áreas. Yo diría sostenibilidad, pero que es un poco lo mismo. Yo creo que van de la mano las tres cosas. Sí, pues vamos, yo creo que son tres palabras que valen para los tres proyectos que lleváis, para la Agrosec, para el Samiro y para los Like. Yo creo que reflejan, o sea, valen para los tres. A mí me da miedo al empezar esta jornada, que eran proyectos muy, muy distintos, pero tienen mucho en común. Entonces, os agradezco un montón esta tarde, esta charla, esta puesta en escena de la innovación que tiene el sector. Un sector tan tradicional y tan innovador como es el del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, que no quiero hacer de menos también aquí a la aceituna de mesa. Agradecer a Citoliva y agradecer a las cooperativas agroalimentarias y al resto de entidades que forman parte de estos proyectos por el trabajo que hacéis. También a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, de Agua, Pesca y Desarrollo Rural. A los que habéis seguido la jornada en directo y a los que la vais a ver posteriormente en los diferentes canales. Y a vosotros tres, José Antonio, Joaquín, Daniel, un placer. Y estamos en contacto para lo que necesitéis. Igualmente. Pues nada, que tengáis muy buena tarde todos. Igualmente. Vale. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.